¿ya? Se encuentra alrededor de la arteria y bronquios y se encuentra rodeando los lobulillos secundarios, ¿ya? Eso siempre hay que tener en cuenta a la hora de que vamos a ver e interpretar imágenes y cómo se forman. Bien. Entonces ya habíamos visto el patrón de neumonía, patrón radiológico, ¿ya? Entonces, ¿qué es la embolia pulmonar? Es la formación o la oclusión, tanto parcial como total, de una estructura vascular por un coágulo, ¿ya? O por un trombo que se ha formado en el mismo lugar, o por un coágulo que ha migrado desde otro lugar de la circulación, ¿ya? Hablando de tórax, generalmente la embolia pulmonar se produce porque los coágulos que vienen desde las extremidades inferiores migran y se van a alojar luego en las estructuras de las arterias pulmonares, en la luz de la arteria pulmonar. Este es un corte de tomografía con contraste. Estamos viendo el origen de la arteria pulmonar principal y el origen de sus dos ramas. Vemos que sus contornos están completamente, o su luz está llena completamente por el material de contraste, ¿ya? Y en esta otra diapositiva vamos a ver cómo hay un defecto de llenamiento que no permite que se rellene la luz de la arteria pulmonar derecha, hace que se estreche su luz y esto así se ve un trombo, ¿ya? Un émbolo pulmonar, ¿ya? La otra rama, que es la arteria pulmonar izquierda, está libre y así es como se ve. ¿Por qué no estamos viendo las estructuras más allá? Porque acuérdense que estos son cortes finos y en un plano axial, entonces tenemos que ir bajando, ir hacia abajo con los cortes para poder ver los extremos más distales y las ramas de las arterias. Pero este es el corte que nos interesa, ¿ya? En esta imagen estamos viendo una fotografía de una angiografía convencional. ¿Qué quiere decir eso? Con un catéter, se introduce el catéter, llegamos hasta la arteria que nos interesa explorar y soltamos ahí el contraste y vamos con fluoroscopía, vamos viendo en tiempo real cómo avanza el contraste a través de las venas y vemos cómo se detiene, ¿ya? También esta es la rama derecha de la arteria pulmonar y ven cómo hay defectos de llenamiento. En este caso es un defecto que ocluye por completo la luz de la rama para el lóbulo superior y ya más allá no aparecen más estructuras vasculares, es una oclusión completa. En este lado vemos un trombo que, a pesar de que está ocluyendo por completo, deja pasar por algún lado el contraste y se logran dibujar de cierta manera, también muy escasamente, las estructuras vasculares distales, ¿ya? Y esta es una radiografía de tórax simple de un paciente que está con una embolia pulmonar. Es este mismo paciente de aquí. Y vemos cómo la apariencia pues no es muy específica. ¿Ya? En una radiografía simple puede existir un ensanchamiento del mediastino porque hay hipertensión pulmonar, porque están tapadas la arteria o alguna de las arterias, y entonces se ingurgita todo hacia proximal. O puede verse también una amputación de la estructura vascular. Acuérdense que nosotros con radiografía simple ya hemos visto, logramos ver las estructuras vasculares, por lo menos las más grandes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver una amputación y no vamos a ver vasos hacia distal, ¿ya? En este caso aquí, la imagen que debiera verse aquí llena de estructuras vasculares, no la estamos viendo. Compararemos con el campo pulmonar del otro lado. Aquí estamos viendo estructuras vasculares y al otro lado no se está dibujando el árbol vascular como debiera, ¿ya? Eh, en, en imágenes de radiografía simple, muchas veces la radiografía en una embolia pulmonar puede ser completamente normal, o sea que
una radiografía normal en un paciente con síntomas y signos de embolia pulmonar no nos va a descartar que esté el paciente con una embolia pulmonar. Tenemos que hacer otro tipo de estudios, como es la tomografía. Las angiografías convencionales ya están fuera de uso, es simplemente para demostrarles cómo se ve, ¿ya? La angiografía convencional se usa en caso de decidir hacer una terapéutica endovascular, que es muy poco usada en el caso de las embolias pulmonares. Se usa más para embolias en el cerebro o en otros lugares de la anatomía. Bien, otra patología que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar las imágenes en tórax, que es bastante frecuente, es el aneurisma aórtico, y también vamos a ver la disección aórtica. Estas dos patologías pues son prácticamente imposibles de diagnosticar con radiografía simple. Sin embargo, tenemos que tener eh, la sospecha clínica siempre, y lamentablemente siempre ante el dolor torácico, que esa es la clínica que van a presentar estas dos patologías, dolor torácico. Entonces tenemos que comenzar siempre por el estudio inicial por excelencia, que es la radiografía de tórax. Como les digo, Andreita, estoy en clase, te voy a llamar ahorita ya, por fin. Listo, chao, chao. Vamos a apagar mi celular, chicos, porque lamentablemente a mí nadie me llama y justo hoy día todo el mundo me llama. Perdón. Entonces, en radiografía simple, entonces para estas dos patologías muchas veces no vamos a lograr ver absolutamente nada. La radiografía va a ser normal y tenemos que tener siempre la sospecha clínica, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros veamos pacientes y no veamos patologías, o no veamos solamente las imágenes, y que el radiólogo que va a recibir el estudio, la orden de estudio, sepa qué patología ustedes están sospechando, o por lo menos sepa los signos y los síntomas, para poder inferir y recomendarles qué otro estudio adicional podemos realizar para poder demostrar su sospecha clínica diagnóstica, ¿ya? Entonces, en este paciente vamos a ver, este es un ejemplo de un paciente que no tiene nada, es un paciente saludable. Vemos la morfología del mediastino y cómo se va a ver en un paciente que tiene un aneurisma aórtico, ¿ya? Muchas veces los aneurismas pueden ser del segmento, aquí vamos a ver, esta es una angiografía convencional, ¿ya? Pueden estar en el segmento ascendente, pueden estar en el callado, pueden estar en el segmento descendente del callado, o pueden estar en otros lugares en la parte de la aorta torácica. Y muchas veces no se ven por la radiografía simple. Por lo tanto, esta imagen es de un aneurisma del segmento ascendente, ¿ya? Entonces, esto va a producir un ensanchamiento del mediastino, que se va a ver en una radiografía simple, pero el ensanchamiento del mediastino no solamente puede estar definido por un aneurisma, puede estar definido por un tumor del mediastino medio, como ya hemos visto, puede ser por ganglios aumentado de tamaño. Entonces no es una imagen patognomónica. Entonces, si estamos sospechando de un aneurisma complicado, va a haber dolor torácico, y la recomendación pues va a ser hacerle un estudio de imagen tomográfico con contraste. Aquí vemos, esta es una tomografía un poco con reconstrucción 3D, es un poco antigua, por eso los contornos no están bien definidos, ¿ya? Y aquí vemos una dilatación sacular a nivel del callado aórtico, post o distal hacia el origen de los grandes vasos. Esta es una representación con angiografía convencional, que es la misma, es el mismo aneurisma, y como se ve, ¿no? Es una dilatación, y bueno, los aneurismas pueden estar complicados o no complicados. La complicación va a ser la ruptura. Y bueno, cuando hay ruptura vamos a ver que hay extravasación del medio de contraste, ya sea por tomografía o por angiografía convencional.
¿ya? Esta imagen que ven aquí como un rulito, pues es el catéter que ha entrado por vía subclavia izquierda hasta el lugar del origen de la aorta para soltar por este extremo el contraste y dibujar toda la anatomía vascular arterial del tórax. Bien, en esta última imagen les voy a mostrar pues la imagen de una disección aórtica. Este es un corte transversal de una tomografía con contraste. Tenemos aquí en corte transversal la aorta ascendente y hacia atrás el segmento de la aorta descendente. Aquí vamos a ver un flap que no capta contraste, que es el flap de disección, ¿ya? El concepto de la disección aórtica es el ingreso de la sangre en un espacio que no debería existir. Hay un desprendimiento de la capa íntima de la pared aórtica. Acuérdense que hay varias capas en la aorta. Esto quiero que lo revisen, por favor, porque si yo les voy a mostrar toda la parte de fisiopatología, vamos a demorarnos mucho y no vamos a abarcar todo lo que queremos en las clases, ¿ya? Entonces, es un desprendimiento intimal. Generalmente se produce porque hay alguna alteración, alguna rugosidad en la pared, que generalmente es por cambios ateromatosos en la pared de las arterias. Y bueno, ahí la presión de la circulación de la sangre hace que ese flap se desprenda y va a ingresar en ese espacio que no debería existir, va a convertirse en un espacio real y la sangre va a ir con la fuerza de la circulación disecando ya la capa íntima de la capa muscular de la arteria, ¿ya? Y eso produce dolor, esa es una ruptura de la pared que va a producir dolor porque existen terminaciones nerviosas también en las arterias, ¿ya? Entonces, frente a dolor torácico en un paciente tenemos que pensar en una complicación de un aneurisma o tenemos que pensar también en una disección aórtica. Y es así como se ve. Y tenemos luego otra patología que es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la fisiopatología básica de la insuficiencia cardíaca congestiva? Pues es que la bomba cardíaca no funciona, ¿no es cierto? No puede bombear la sangre hacia el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Retrogradamente la sangre se empieza a acumular en el sistema arterial, venoso, en todo el sistema que es el del pulmón, ¿no es cierto? Porque del pulmón llega la sangre al corazón. Por lo tanto, no hay circulación anterógrada desde el pulmón hacia el corazón y va aumentando la presión hidrostática, ¿no es cierto? El aumento de la presión hidrostática produce extravasación del líquido intravascular hacia el espacio intersticial, ¿ya? Entonces el espacio intersticial, ya lo hemos visto, ahorita acabamos de repasarlo, se encuentra a nivel o rodeando las estructuras bronquiales y arteriales, se encuentra rodeando en los tabiques interlobulares, ¿no es cierto? Y también el espacio periférico, que es el espacio intersticial subpleural. Por lo tanto, esos espacios van a empezar a llenarse de líquido, a ingurgitarse de líquido, de edema, y van a mostrarse cuando se llene el espacio peribroncovascular, se va a ver aumento de tamaño y de densidad de los ilios pulmonares bilateral, simétrico y como se acuerdan ustedes, en los espacios intersticiales son espacios que son de aspecto lineal o reticular o van a representarse por engrosamiento de la pared bronquial que veamos. Entonces aquí hay una combinación de eso, ¿ya? Engrosamiento de pared bronquial, ingurgitación de estructuras vasculares, y van a verse imágenes lineales cuando es el intersticio también el que está afectado. Por lo tanto, vamos a ver unos ilios pulmonares grandes, blancos y peludos, ¿ya? Esa es la imagen típica y es indispensable para que nosotros hablemos de un edema pulmonar causado por una insuficiencia cardíaca,
tenemos que ver un corazón grande, ¿ya? Si es un corazón pequeño, tenemos que pensar en otras causas de esas imágenes ciliares y no pensar en un edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿ya? Esta es una magnificación del intersticio que estamos viendo aquí en la pared costal y vamos a ver cómo el intersticio interlobulillar que está representado por estas bandas lineales blancas que no son vasculares, que están muy pegaditas a la pared de costal, están representando también la ingurgitación o el engrosamiento por edema de los tabiques interlobulillares y a esas imágenes son las que llamamos líneas Beder-Kerley o líneas A. También hay unas líneas Z, pero las más típicas y las que más frecuentemente se ven son las líneas B de Kelley y todas ellas representan aumento del espacio intersticial por edema, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, aumenta la presión hidrostática y se van a ocupar el intersticio peribroncovascular y el intersticio interlobulillar. Si sigue incrementando la presión hidrostática, sigue aumentando el edema, vamos a ver que existe también derrame pleural, que el intersticio periférico también va a extravasar, perdón, va a resumar el líquido, el trasudado y vamos a ver que hay también derrame pleural en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Acuérdense que existen distintos grados de edema pulmonar. Puede ser un edema pulmonar avanzado o uno más leve. Aquí vemos otro ejemplo de un edema pulmonar que está en una etapa menos avanzada, pero ya podemos ver cómo las imágenes de los cilios están agrandadas, se ven como más peludas, más reticulares, no se dibujan bien los contornos de las estructuras vasculares grandes y también vamos a poder ver líneas de Kearsley. Si buscamos, vamos a encontrar, chicos. La idea es que nosotros sepamos qué cosa buscar y dónde buscar, ¿no es cierto? Y además aquí hay un corazón grande y vemos aquí que hay un catéter, ¿no es cierto? Es un catéter venoso central que está en sitio de proyección de la vena cava superior y con su extremo distal sobreproyectado al tercio distal de la vena cava superior, ¿no? ¿Cómo se va a ver el edema de los tabiques interlobulillares en una tomografía? Porque también podemos nosotros eventualmente encontrarnos estas imágenes en una tomografía. Vamos a ver un engrosamiento de esta manera, es un engrosamiento de los tabiques interlobulillares, ¿no? Que van a dibujar el lobulillo secundario al centro con su bronquio radiolúcido y su arteria, ¿ya? Así se ve en una tomografía. Sigue aumentando la presión hidrostática, el intersticio ya está lleno, ya no tiene mayor capacidad de absorber agua y el agua va a pasar también, ¿dónde? Hacia los alveolos, ¿ya? Va a producir relleno alveolar y va a producir áreas de condensación, ¿ya? Pero siempre en el mismo orden, ¿no es cierto? Primero periliar, central periliar, después la línea de Kelley y el derrame pleural. ¿Ya? Todas ese tipo de imágenes nosotros vamos a poder verlas en una radiografía simple o en una tomografía, ¿ya? Vamos a pasar entonces al enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar, pues por concepto, el enfisema pulmonar es el atrapamiento de aire en el interior de los espacios aéreos alveolares, ¿ya? Entonces, por un mecanismo de válvula que se produce por distintas patologías, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser en los asmáticos, en los fumadores, ¿no? Que hay un estímulo al, a, los, a los bronquios que van a estar con cierto grado de constricción y no van a hacer un efecto de válvula, no permitiendo que salga por completo todo el aire que uno inspira, ¿ya? Entonces hay una resistencia a la salida del aire y se va acumulando el aire en los espacios alveolares. ¿Qué es lo que pasa entonces? Esos alveolos aumentan de tamaño y cuando llegan a su límite elástico también se van rompiendo
y van disminuyendo en número en cada unidad lobulillar básica, que es el lobulillo secundario, van disminuyendo la cantidad de alvéolos y van apareciendo espacios que no son funcionales para el intercambio gaseoso, sino que son espacios muertos, aunque estén llenos de aire, ¿ya? Y bueno, según la gravedad de esa destrucción alveolar, va a aparecer la insuficiencia respiratoria y la necesidad de oxígeno suplementario en los pacientes. En todo caso, pues como estamos hablando que es como un globo que se empieza a inflar, ¿cuáles son los signos radiológicos que nosotros vamos a ver? Vamos a ver un aumento de los volúmenes pulmonares junto con un aumento o hiperclaridad de los campos pulmonares, ¿ya? Muchas veces el patrón vascular va a disminuir porque acuérdense que las estructuras vasculares hay una redistribución hacia los segmentos pulmonares que sí son funcionales, ¿ya? Los segmentos funcionales donde hay intercambio gaseoso van a tener estructuras vasculares con mayor irrigación y los segmentos que no son funcionales o son muy poco funcionales van a tener menos vascularización. Por lo tanto, las estructuras vasculares hacia los segmentos enfisematosos van a ser muy finas porque no están cumpliendo función, no tienen requerimientos de sangre, de irrigación. Bien. Otra patología, chicos, que es la fibrosis pulmonar, que también vamos a revisar de manera básica para que ustedes reconozcan los patrones en una radiografía de tórax, pues es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar también es un fenómeno que se va a producir en el intersticio pulmonar, al igual que el edema pulmonar que ya hemos revisado hace un ratito, pero esta vez el intersticio se va a engrosar por la proliferación de tejido conectivo, de tejido fibroso, ¿ya? Al inicio, pues, se va a respetar la arquitectura del lobulillo pulmonar secundario, van a estar engrosados. Esta es la mismísima foto que les he mostrado, o sea que diagnóstico diferencial de engrosamiento de tabiques interlobulillares puede ser fibrosis pulmonar o puede ser edema, ¿no es cierto? Edema pulmonar de origen cardiogénico. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Esta imagen es el engrosamiento del intersticio, esta vez por fibrosis. Se puede ver así una imagen dibujando los lobulillos reticular, ¿no es cierto? Que aquí la podemos ver, miren aquí, engrosamiento de tabiques periférico y imágenes, incluso podemos ver reticulares como en una tela de araña que se puede hablar, ¿ya? A medida que el fenómeno de fibrosis pulmonar, que es algo progresivo, ¿no es cierto?, va avanzando, no solamente va engrosando los tabiques interlobulillares, sino también va avanzando a nivel de lo que habíamos hablado al principio, que también existe tejido conectivo alrededor de los mismos alvéolos. Este tejido conectivo también va a proliferar, por lo tanto va a haber destrucción del parénquima pulmonar de los alvéolos y va a quedar solamente tejido conectivo desorganizado con espacios aéreos que no son funcionales porque no van a representar alvéolos, no van a representar lobulillos secundarios, sino simplemente espacios llenos de aire donde no se produce intercambio de gases, ¿ya? Y a esto se llama imagen en panal de abejas, ¿ya? Tabiques gruesos de tejido fibroso que van a estar alrededor de espacios aéreos no funcionales. Esto es el panal de abejas típico, que siempre en general va a ser subpleural y periférico en los pulmones, ¿ya? Aquí en este caso podemos ver, este es un paciente con una fibrosis pulmonar muy avanzada, entonces no solamente se ve el fenómeno de fibrosis a nivel de la periferia de ambos pulmones, sino también en la parte central de los pulmones y rodeando a las estructuras vasculares. Acuérdense que el intersticio también está alrededor de las estructuras del intersticio peribroncovascular. Entonces, en este paciente es una fase muy avanzada, tiene un corazón grande, puede confundirnos, ¿verdad?, con una insuficiencia cardíaca congestiva,
pero en este caso es una fibrosis pulmonar muy avanzada, ¿ya? Debemos guiarnos por lo de la clínica, debemos guiarnos porque este es un paciente que va a tener una larga historia de fibrosis pulmonar, no va a ser de aparición reciente y aguda de estas imágenes pulmonares, ni de esta imagen cardíaca, ni de estos hilios que están peludos, no va a ser una aparición aguda, que es lo típico en una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Me están escuchando, chicos? Confírmenme, por favor, que no estoy hablando al ciberespacio. ¿Sí? Sí, Gracias, doctora. gracias, chicos. Sí, doctora. Bien, continuamos entonces, chicos. Vamos a ver un corte en tomografía de otro tipo de patología que también es del intersticio pulmonar, ¿ya? Que generalmente se da, es una, es una patología que se da preferentemente en las mujeres, que se llama linfangioleiomyomatosis, ¿ya? Que es una afectación también del intersticio pulmonar, en el cual se van perdiendo también, se van destruyendo las estructuras alveolares y en su lugar van apareciendo pequeñas imágenes quísticas aéreas, pero en este caso, al contrario de la fibrosis, en el cual hay una proliferación del tejido conectivo, en este caso, el tejido conectivo se desorganiza de una manera distinta y es muy sutil y vamos a ver espacios sí aéreos con paredes muy finas en vez de paredes gruesas que van a sustituir el espacio aéreo de intercambio gaseoso alveolar, ¿ya? Son pequeñas imágenes quísticas que no son lobulillos secundarios dilatados, sino son espacios aéreos que no son funcionales, intercalados con espacios normales, ¿ya? Lobulillos secundarios, acuérdense, esta imagen es demasiado lúcida, demasiado negrita, no es la densidad habitual de un lobulillo o del parénquima pulmonar en tomografía, ¿ya? Más bien, estos otros espacios que son, que contienen ahí estructuras vasculares e alveolares y bronquiales, estos son los normales y estos espacios quísticos son los espacios aéreos vacíos, llenos solamente de aire, que son pequeños quistes en la linfangioleiomyomatosis. Estos espacios pueden ser muy pequeñitos y pueden ir eh, hasta el centímetro de diámetro y los vamos a reconocer porque son con paredes muy delgaditas, ¿ya? Estos espacios quísticos que son intrapulmonares pueden estar a nivel subpleural y ¿qué va a pasar? Va a pasar que pueden romperse. Oh, ¿qué pasó con mi diapositiva? Me he ido hasta atrás, chicos. ¿Dónde está mi imagen? Insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, ya hemos visto. ¿Dónde está mi diapositiva? Aquí está. Bien, como les estaba explicando, entonces estos espacios quísticos cuando se encuentran adyacentes a la pleura pueden romperse y producir una complicación que es bastante frecuente en estos pacientes que tienen linfangioleiomyomatosis, que es em, el neumotórax, ¿ya? El neumotórax con comunicación pues del espacio, por comunicación del espacio aéreo intrapulmonar con el espacio pleural, ¿ya? Esta es una complicación bastante frecuente. Y algo hago con mi mouse que yo me pierdo. Otra vez, chicos. Otra vez, volvamos. Ya. Entonces, continuamos. Hemos visto ya estas imágenes, fibrosis, edema pulmonar, las complicaciones. Y vamos a hablar
como último tema del día de hoy de las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Igual cortito, un repaso de la fisiopatología. Son dilataciones de los bronquios que son por concepto irreversibles, ¿ya? Por destrucción del componente elástico y muscular de la pared bronquial y que está causada por la inflamación y o colonización bacteriana crónica, ¿ya? La colonización bacteriana es la causa primaria de la inflamación y dilatación. Después, cuando hay inflamación y dilatación, hace muy propenso al bronquio a volver a colonizarse y así se va haciendo un círculo vicioso, ¿no es cierto? La dilatación produce o es muy propensa a la colonización y la colonización hace que haya mayor dilatación, mayor inflamación y así por eso es que el fenómeno se va a perpetuar. En general, pues vamos a ver que estas imágenes de bronquiectasias en el 50% de los casos van a ser bilaterales. ¿Cuál es la clínica que nos va a permitir la sospecha de que está existiendo esta patología pulmonar? Es la tos, las infecciones recurrentes, puede haber también hemoptisis en un 50% de los casos y bueno, si hay hemoptisis, está indicado el realizar una tomografía de alta resolución para poder encontrar la causa y el lugar exacto del sangrado y poder ponerle solución a eso, ¿ya? Eh, nosotros, la evaluación de las bronquiectasias, pues se hace radiológicamente cuando tenemos una sospecha clínica adecuada. Por radiografía, bueno, aquí vamos a ver son múltiples las causas, ¿ya? De que pueden haber bronquiectasias. Una de ellas, ya les he dicho, la más frecuente en el 50% de los casos es la causa infecciosa inflamatoria. Y puede haber también causas que son primarias o secundarias por inmunodeficiencias, el síndrome aspirativo, muchas otras causas también, incluso las enfermedades del tejido conectivo o otras enfermedades extrapulmonares que son también inflamatorias, ¿ya? Entonces, nosotros para evaluar en un paciente en el cual sospechamos bronquiectasias, tenemos que hacer imágenes, ¿ya? ¿Para qué nos van a servir las imágenes? En un paciente con bronquiectasia, pues podemos diagnosticar en forma precoz una causa específica y hemos visto que son muchas y en un 40% de los pacientes pueden ser primarias, idiopáticas y no sabemos la causa y no la vamos a demostrar tampoco con imágenes. Sin embargo, en el otro porcentaje en el cual sí vamos a poder demostrar con imágenes una causa específica, podemos tratarla y por lo tanto, si tratamos la causa, vamos a detener ese círculo vicioso que tenemos y vamos a detener la progresión de la parte de la progresión de la enfermedad que afecta a mayor cantidad de pulmón y por lo tanto vamos a mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Entonces es importante, ¿ya? ¿Cómo vamos a sospechar que existen bronquiectasias en un paciente? Tenemos que sospecharlo de manera clínica y no tenemos que hacer imágenes que sabemos que la radiografía y la tomografía, que son las imágenes con las cuales vamos a diagnosticar bronquiectasias, pues emiten radiación y no en todos los pacientes debemos hacer imágenes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un grado de sospecha clínica para poder nosotros justificar y radiar a nuestros pacientes, ¿ya? Y ahí tienen la lista que tenemos de cuáles son los síntomas, los signos por los cuales nosotros tenemos que sospechar y que hace que esté indicado que nosotros evaluemos con imágenes a nuestros pacientes, ¿ya? Primero vamos a hacer, como siempre, una radiografía de tórax convencional y pues muchas veces, como ya hemos dicho, la radiografía nos puede orientar en muchas cosas, pero en el caso de las bronquiectasias, cuando no son muy evidentes o están en las áreas ocultas de la radiografía, no las vamos a ver y vamos a ver una radiografía de tórax normal. Sin embargo, si nosotros tenemos una buena clínica, tenemos una sospecha clínica,
es nuestra obligación insistir, ¿no es cierto? Y si nosotros como radiólogos tenemos un diagnóstico clínico de bronquiectasias y vemos una radiografía normal, que también es nuestra obligación insistir y aconsejar un complemento con tomografía. La tomografía es mucho más sensible que una radiografía simple cuando las bronquiectasias son discretas o no son muy extensas. Sin embargo, con las bronquiectasias son de larga data, cuando son muy grandes, sí las vamos a poder ver con radiografía. Este es un ejemplo claro, son bronquiectasias. Estas imágenes no son cavidades aéreas, son bronquios, espacios bronquiales dilatados que tienen ya un aspecto incluso quístico. Incluso aquí podemos ver que hay acumulación de líquido en situación de pendiente. Vemos aquí esta imagen que no es un engrosamiento de la pared, sino que es un nivel hidroaéreo dentro de un espacio quístico bronquial, dentro de una bronquiectasia. Nosotros miramos con un poco más de detalle, vamos a ver estas imágenes quísticas también que se están yendo hacia el lóbulo superior. Miren cómo se pueden ver estas estructuras dilatadas. No son tan groseras ni tan evidentes como esta, pero si nosotros seguimos, miren cómo aquí está. Acuérdense, el bronquio y la arteria van juntos. Aquí está la arteria y el bronquio dilatadísimo, ¿no es cierto? La arteria, y esto se llama imagen en anillo de sello, que no se describe en radiografía simple, pero que yo les voy a mostrar cómo se ve muy claramente en la tomografía. Aquí vemos la arteria y el bronquio acompañante muy grande. Esta es una imagen en anillo de sello. Ahorita vamos a ver las imágenes en anillo de sello. Una magnificación de la misma imagen, la radiografía lateral del mismo paciente, un recordatorio de cómo es la anatomía y el calibre bronquial, cómo se estudiaba antes de la tomografía, las dilataciones bronquiales, su extensión y su gravedad se hacía por broncografía, se instilaba medio de contraste en el árbol bronquial a través de una cánula y se soplaba. Imagínense la incomodidad del paciente que debió estar tosiendo y retorciéndose, ahogándose, ¿no es cierto? Y todas las complicaciones que vienen porque ya sabemos que las bronquiectasias son estructuras bronquiales que no cumplen la función de drenar las secreciones hacia afuera, por lo tanto ese contraste se quedaba y producía también infecciones, ¿no? El mismo diagnóstico va a producir infecciones. Aquí hay una foto del árbol bronquial también, normal como se ve en una broncografía. Entonces llegó la tomografía de alta resolución en la cual nosotros vamos a poder valorar las estructuras bronquiales sin hacer procedimientos invasivos y sin producir mayores complicaciones a nuestros pacientes. Las imágenes que les he descrito son imágenes de tomografía y las vamos a ver ahorita, ¿no? Esta es una imagen de un anillo de sello, ¿ya? Estos son en las logias, en las universidades a uno le dan este tipo de anillos y aquí está el sello de su universidad, de su logia, ¿no es cierto?, para firmar las cartas. Y aquí tenemos un bronquio en corte transversal. Esta es una tomografía, una magnificación de un segmento del pulmón de una tomografía con su arteria, ¿ya? Entonces aquí tenemos la parte del anillo donde uno introduce el dedo y la parte de la joya, ¿no es cierto?, o del sello. Aquí tenemos la misma imagen, que es un corte transversal del bronquio acompañado de su arteria y las mismas imágenes en un corte longitudinal de los bronquios que va a traducirse en la imagen de aspecto en riel que tienen las bronquiectasias, ¿ya? Entonces las bronquiectasias pueden tener varias formas y hemos visto, ¿no es cierto? Las quísticas que hemos visto en la radiografía, las cilíndricas que van a tener aspecto de riel, pueden ser fusiformes o pueden ser varicosas, ¿ya? Asociados a estos fenómenos, también pueden haber fenómenos que son inherentes a la enfermedad misma dentro del bronquio y la inflamación intrabronquial.
podemos tener otro tipo de bronquiectasias según la causa, que son las bronquiectasias por tracción. Las bronquiectasias por tracción se producen en los pacientes, por ejemplo, que tienen fibrosis y que el tejido alterado es el que está por fuera del bronquio, que es el tejido del espacio aéreo, que se va deformando, como ya hemos visto, y va a producir tracción de las paredes bronquiales. ¿Ya? Un corte tomográfico, perdón, un corte tomográfico de la imagen que ya hemos visto de radiografía de las bronquiectasias quísticas y el nivel hidroaéreo que les estaba explicando. Pueden haber niveles hidroaéreos dentro de los bronquios dilatados porque sabemos que su sistema de drenaje de secreciones está también alterado. ¿Ya? Bronquiectasias varicosas, ¿ya? De contornos arrosariados y bronquiectasias cilíndricas, ¿ya? Todas estas son bronquiectasias. Como por concepto, un bronquio está dilatado cuando tiene un diámetro mayor al calibre de la arteria que acompaña, ¿ya? Por eso nosotros vamos a reconocer las bronquiectasias. En este caso es muy, muy explícita la bronquiectasia porque aquí está la arteria y el bronquio que la acompaña es muchísimo más grande, de mucho mayor diámetro. Normalmente tienen que tener el mismo diámetro. Aquí hay más ejemplos de bronquiectasias. Acuérdense, las paredes por el fenómeno inflamatorio de los bronquios están engrosadas y el bronquio está dilatado. Bronquiectasias de mayor tamaño, pueden haber secreciones y niveles hidroaéreos en la luz de la bronquiectasia. Acuérdense que esto trae colonización de bacterias, de cualquier virus, de cualquier... entonces va a traer sobreinfecciones y las infecciones pasan al espacio también aéreo alveolar y pueden haber áreas también de infección pulmonar del espacio aéreo asociadas. ¿Ya? ¿Cómo también podemos diagnosticar las bronquiectasias actualmente? Pues los métodos han avanzado y podemos hacer una broncoscopía virtual, hacer un viaje, igual que en un viaje a través de las estructuras bronquiales. El broncoscopista ya no es el radiólogo, puede introducir el broncoscopio y ir directamente a solucionar si hay un sangrado por hemoptisis, va al lugar donde está la lesión, la cauteriza y soluciona el sangrado. Y pues el broncoscopista, la obligación nuestra y la utilidad de estas imágenes que hemos hecho, pues no solamente es decir, hay bronquiectasias, están afectando tales lóbulos, tales segmentos, hay tanto de pulmón normal que es funcional, sino también el hallar el lugar de la probable lesión que está produciendo el sangrado y decirle, estamos en el lóbulo izquierdo, en el bronquio para el segmento basal inferior, por ejemplo, ¿no? Entonces el broncoscopista va a ir, le estamos ahorrando el trabajo y está yendo con un mapa ya y va a ir directamente al lugar de la lesión a hacer el tratamiento endoscópico. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho al principio que las bronquiectasias son irreversibles, pero sin embargo, el por qué a nosotros nos interesa hacer imágenes, por qué nos interesa hacer diagnóstico de las bronquiectasias, porque hay algunas que sí vamos a poder, algunas que sí son reversibles, ¿ya? Generalmente las bronquiectasias que se producen tras un episodio de neumonía se llaman bronquiectasias reversibles que pueden persistir en algunos meses, ¿ya? Generalmente unos 6 meses, y pueden lograr desaparecer, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros vemos bronquiectasis en alguna imagen, antes de empezar a hacer tratamientos agresivos quirúrgicos, sacar medio pulmón porque ese pulmón ya no sirve porque está lleno de bronquiectasis y solo va a traer infección al paciente, tenemos que dar un espacio de tiempo, un intervalo para controlar y ver si persisten y recién empezar con los tratamientos agresivos de las bronquiectasias. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos, chicos, la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda.
¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, no hay dudas, no hay preguntas, chicos. Entonces, el siguiente sábado vamos a pasar al tema de cáncer pulmonar. Repasen un poquito el tema, por favor, en la parte de medicina interna para que nosotros podamos hablar directamente de las imágenes, ¿ya? Está bien, doctora. Con eso entonces terminamos la clase. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Gracias, doctora. Por nada, que les vaya bien. Por nada. Gracias, doctora.